Sí, yo. Estamos con el diputado Pepe Out. Tengo un retorno. Yo no soy, lo tengo cortado. Elimina tu micrófono. ¿Ya? El diputado Pepe Out está ya en pantalla, está con nosotros. Hola Pepe, bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Hola Orlando, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Los auditores de Osorno, me imagino que llegarán a San Pablo, San Juan de la Costa. Sí, señor. Nos escuchan desde La Unión hasta Frutillar, más o menos. Ah, sí. Sí, señor. Para que vea ahí que tenemos amplia cobertura en la zona de los ríos y los lagos. Muy bien, pues. Oye, Pepe, notición del momento, Gabriel Boric con COVID. Está también José Antonio Kast, que dice que tuvo contacto estrecho y por lo tanto debería él dice que voluntariamente va a hacer este retiro, por así decirlo, hasta que no se descubra lo contrario. ¿Qué te parece esa movida porque Gabriel está obligado a tener el receso, ¿cierto? Pero José Antonio Kast es muy suspicaz decir eso. No, es como en el box, ¿ah? ¿Ya? Tú te abrazas del otro para caer juntos, claro. En este caso para salvarse juntos, porque ya José Antonio Kast había empezado a evitar exponerse mucho, no fue al debate de la Universidad de Chile, había rehusado un par de ocasiones de encuentro, porque cuando un candidato va adelante, y en este caso Kast y Boric, la verdad es que el encuentro con los otros solo los puede hacer caer, y por lo tanto saltarse el último debate, que era como el último momento esperado por los candidatos que están desafiándolos, la verdad es que su ausencia hace que pasemos al momento siguiente sin esa coyuntura, sin esa emoción, sin esa presión. Oye, tú lo ves así como que le están quitando aire a toda esta tanta presión que hay y aprovechando este instante sanitario en el fondo como para sacar un poco de presión a todo el sistema. Bueno, lo de Gabriel es real. Derechamente un contagio. Claro. ¿Ah? Lo de José Antonio, una decisión política, estratégica, en el sentido de que, claro, no le conviene ir a un debate donde él va a ser el punching ball de todos los demás sin su contendor principal. O sea, José Antonio Kast y Gabriel Boric ya definieron quién era su contendor principal. Correcto. Y por lo tanto, si no está Boric, Kast dice yo tampoco estoy. Y como tiene la excusa sanitaria, exacto, bueno, la aprovecha. En buena ley. Digamos, Pepe, ¿y qué pasa con la senadora Proboste, que le ha estado pegando fuerte a Gabriel Boric? Eso es lo que si es que se meterá o no por los palos, por la tercera en discordia, si es que se nos mete por los palos situación ahora. Mira, yo sinceramente pienso que es it's too late, baby, it's too late. Es demasiado tarde, porque ya fue. Porque ella habría podido ingresar si se hubiera deteriorado Sichel, pero el derrumbe de Sichel provoca un desplazamiento masivo de su adhesión hacia Kast, y en consecuencia Kast resulta inalcanzable y su única esperanza era que se derrumbara Gabriel Boric. Pero Gabriel Boric tiene la fortaleza, y creo yo que ganó su presencia en la segunda vuelta al momento de la inscripción, porque todo indicaba que Gabriel iba a tener competencia a su izquierda. Claro. Una candidatura a la lista del pueblo, un candidato mapuche, bueno, y eso se desmoronó. También había riesgo de que tuviera 2 listas parlamentarias, lo que habría sido muy complejo. Pero él llegó con esas 2 cosas resueltas. Tiene muy poco a su izquierda, tiene una candidatura folclórica, estalinista de los años 50, Artés, y por lo tanto no es competitiva
Imagínate hubiera tenido a Cuevas, por ejemplo, el dirigente sindical, mordiendo el electorado comunista. Claro. Habría sido una complicación, obviamente. Pero yo creo que Boric entró a la carrera con una cierta garantía de ir a segunda vuelta. Y la expectativa de Jana Proboste era meterse entre Kast y Sichel. Pero el derrumbe de Sichel, y en eso deben estar arrepentidas, claro, ella misma de haber salido con el cuchillo entre los dientes a matarlo, claro, en ese debate increíble, porque se derrumbó Sichel. Claro. Se derrumbó. Ya no tenía, como bien dices tú, no tenía ring. Pepe, tú eres un analista prestigioso, perteneciste al PPD en sus años de gloria, la Concertación. Te voy a cambiar brevemente de tema para llevarte un poco a la historia. ¿Qué le pasó realmente a la Concertación? Tú fuiste uno de los ideólogos, los pensadores, quien analizaba información, quien proyectaba, ¿no es cierto?, a la Concertación. Y hoy día también tú ya después te fuiste, hoy día eres independiente y se desmoronó todos los años de gloria, y tampoco la gente que participó fue capaz de rebatir ante una juventud que llegó a arremeter con mucha fuerza y también probablemente con mucha razón y a cuestionarle, pero las cosas buenas que hubieron de ahí nunca se resaltaron. ¿Cuál es tu análisis hoy día, después que has pensado, has reflexionado, lo has conversado con tu cabecera o no sé con quién? Bueno, mira, primero un fenómeno de vida, pasión y muerte. Es decir, la sociología es como la vida. La gente emerge, crece, se consolida, envejece y luego, bueno, empieza su decadencia. Los partidos también, ¿no? Y a la Concertación le faltó reinventarse, reinventarse a tiempo, asumir la profundidad de los cambios que ella misma había generado. Y luego, lo que ocurrió después de la primera derrota, piensa tú que nosotros fuimos derrotados ofreciendo un retorno al pasado. Nosotros fuimos derrotados ofreciendo frente a Piñera a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, claro, que había sido presidente 2 periodos atrás. No supimos hacer una oferta de futuro. Y el futuro nos enfrenta con una oferta de pasado. Y yo creo que ahí murió la Concertación como oferta, y luego terminó de suicidarse, a mi juicio, cuando negó su obra. Porque el que se acompleja de su pasado, el que no sabe aquilatar bien lo que hizo, no puede ofrecer futuro. Si estás arrepentido de todo lo que hiciste, ¿cómo vas a ofrecer futuro? Y yo creo que eso terminó de sacar del cuadro a una centroizquierda que perdió el orgullo. Perdió completamente el orgullo. Y está acomplejada y arrastrada por el Partido Comunista y los nuevos actores. Y en consecuencia, desde esa posición, tú no puedes defender un proyecto de futuro con vigor. ¿Quién te va a creer? Claro, entonces bajo ese análisis que tú haces, bueno, que se comparte en el fondo, pero Jana Proboste estaría representando eso. Bueno, Jana es un esfuerzo por lo demás de última hora, tú viste. Sí, bueno, era otra la candidata también. Piensa tú los prolegómenos, como diría Julio Martínez, que tuvo esta situación. Primero, estaba diseñada una primaria legal entre un candidato o candidata socialista, Heraldo Muñoz del PPD, Carlos Maldonado radical y Jimena Rincón, que había ganado la primaria de la DC. Claro. Y ocurre a última hora, después de la derrota estrepitosa en la elección de convencionales, imbuido por el impacto de la elección de convencionales, que era completamente distinta por la presencia de listas independientes a las elecciones políticas, la de concejales, la de alcaldes, la de gobernadores, donde a la centroizquierda le fue bastante bien. Ganó la mayor parte de las gobernaciones regionales, le fue muy bien en alcalde, y en concejales sacó 33% de los votos. En consecuencia, el Partido Socialista leyó solo la elección de convencionales y
se fue corriendo donde el Frente Amplio a decirle queremos participar en su primaria. Ocurrió que Jadwe, en un error histórico, él debe estar arrepentidísimo, vetó la presencia de la candidatura socialista porque venía apoyado por radicales y PPDs. Así fue. Y no podían participar en el pacto. Debe estar arrepentidísimo, porque si hubiera habido una disputa a 3 bandas entre Paula Narváez, Jadwe y Boric, habría ganado sin ninguna duda Jadwe. Pero tú le crees que eres bien suspicaz en tu análisis, Pepe. ¿Tú crees que Jadwe pudo cometer tantos errores no forzados? ¿O es porque el Partido Comunista él sabía que no iba a tener el impacto en la gente después en la votación y a llegar a la presidencia? Porque fueron una seguidilla de errores, ¿ah? El Partido Comunista, Orlando, si tú lees el acuerdo de su congreso último, estableció como prioridad, como hablan ellos, para este periodo histórico, el incremento de la presencia parlamentaria. La prioridad no era disputar la presidencia. Ellos se sienten mucho más cómodos en la oposición que gobernando, porque cuando tú gobiernas tienes restricciones financieras, restricciones políticas, restricciones internacionales, etcétera. Y en cambio desde la oposición tú solo puedes reivindicar las demandas, o puedes hacerlo como lo hace el PC. En consecuencia, a ellos les servía, sin embargo, la candidatura de Jadwe para crecer desde el punto de vista parlamentario. Aun cuando, tú tienes razón, pensaran que no iban a ganar la presidencia. Y por eso prefirieron una primaria con resultado garantizado. El PC, entre paréntesis, nunca participa en las primarias. Las primarias de alcalde siempre se ha negado. Porque, bueno, la incertidumbre y la participación democrática no es la característica organizativa de ese partido. Pero lo que te quiero decir es que ellos efectivamente no quisieron una primaria con incertidumbre. Y pensaron que Gabriel Boric era una especie de telonero de su primaria. Y pensaron que iba a haber una primaria con 600.000 personas, 800.000 personas, pero participaron 1.600.000 en esa primaria. No se lo esperaban por ningún motivo. No se lo esperaban, no. Que se convirtió en una elección, entre otras cosas, por la ausencia de la centroizquierda. Porque es la ausencia de primaria legal de la centroizquierda lo que hace finalmente que gane Gabriel Boric a Daniel Jadwe. Ahora, digámoslo también, con una propuesta inteligente, con una franja espectacular. Él supo, mira, tú mirabas la franja de Jadwe y era la franja del sí versus la franja del no. Una franja melancólica, sufriente, dolorosa, versus una franja de la esperanza, del mirado Chile desde el árbol, etcétera. Entonces, tú sabías ahí inmediatamente quién portaba la esperanza de futuro. Por eso ganó Gabriel. Oye, hablando de Jasna Proboste y de la concertación y el Partido Comunista, ¿uno de los errores de la concertación fue haber incorporado al Partido Comunista? La verdad es que fue, claro, tú puedes mirar retrospectivamente como un error, pero fue una necesidad. La verdad es que ¿era para que dejen gobernar? La concertación no ganaba la elección con Bachelet si no hubiera tenido el Partido Comunista. Y claro, el Partido Comunista, para serte franco, fue un partido extremadamente disciplinado y ordenado con Bachelet. No le puso trabas, se tragó los sapos que había que tragarse cuando uno es oficialista, votó lo que había que votar, en fin. El PC es un partido ordenado. Ha sido la característica más destacada. De Boric ahora, por ejemplo, sea particularmente el PC. Yo creo que él tiene dentro del Frente Amplio una banda, una franja de radicalismo extremo que lo puede paralizar. Yo, francamente, el PC, dirigido particularmente, además, por Guillermo Teller, es un partido ordenado, gradualista, en el tono de Guillermo.
Sí. No es Jadwe el que lidera el partido, no, lo controla, mucho menos, al contrario. No tiene la agresividad de Daniel Jadwe Telier. No, de ninguna manera. Y eso hace que sea ahí, es que esté a la sombra y esperando el mejor momento para. Pero eso le podría jugar fuertemente en contra a Boric, porque el Partido Comunista estaba en forma permanente diciendo y señalando que el programa de Boric es, ¿no es cierto?, la idea del Partido Comunista, y lo comparten plenamente, y no quieren que cambie ni una coma, por así decirlo. Claro. Le podría jugar en contra a Boric, porque Chile es un país... Chile es un país de centro, no somos de extrema, ¿no? Obvio. Y además es una obviedad, porque gane Kast o gane Boric, ninguno de los dos va a tener mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Y cuando tú no tienes mayoría, lo que tienes que hacer es construirla. ¿Y cómo la construyes? Obteniendo consenso respecto de los objetivos programáticos, y por lo tanto tienes que moverte desde tus objetivos iniciales a objetivos consensuados para que consigan mayoría. Y por lo tanto esa frase de Jadwe, si te mueves 1 milímetro del programa, se va a tener que mover metros de sus deseos originales si quiere mayorías sociales. Porque ¿qué significa eso? Y también lo que decía Teller, ¿qué significa? Que no se tiene que mover el programa aun cuando no tenga mayoría en el Congreso, no se tiene que mover el programa aun cuando no tenga mayoría social para realizarlo, no se tiene que mover el programa aun cuando no tenga recursos para ponerle detrás de esa política. Obviamente, en el programa concreto, cuando tú gobiernas, tienes que considerar las limitaciones financieras, tienes que considerar las limitaciones de construir una mayoría para que aprueben tus proyectos, y tienes también que considerar la opinión pública, cómo reacciona frente a determinadas ideas, a determinadas iniciativas. Y tú convendrás conmigo que la opinión pública está cada vez más veleidosa, está cada vez más desconfiada, ya no le entrega a nadie su confianza por 4 años. Cualquiera sea el presidente que sea electo, le doy 6 meses a lo más de apoyo mayoritario en las encuestas. El famoso pololeo. Exactamente, nadie se casa con nadie. Oye, Pepe, entonces podríamos decir que en todo este panorama, porque hay incertidumbre, hay mucho que se dice de un lado o del otro, hay gente que está escapando, hay plata que están saliendo, hay pandemias que se tienen que pagar, hay programas de aumento de impuestos, hay una especie de romanticismo y de idealismo poco aterrizado, y normalmente un político tiene que, obviamente, el ideal en un lado, pero el cable a tierra en el otro, para que las cosas puedan llevarse a cabo. Hay aquí falta, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que tú señalas a la gente, al ciudadano común, al que está viviéndola en el día a día, con respecto a todos estos arañazos y combos que se dan en política, y que apareciera y parece ser como que llegamos a una crisis, no solo desde la perspectiva de social, sino una crisis provocada por el mundo político e institucional? ¿O no hay tal crisis de acuerdo a tu perspectiva? O sea, estamos sin duda en un fin de ciclo, y cuando termina un ciclo de la historia democrática de Chile y todavía no comienza el siguiente ciclo, obviamente que hay crujidera, y hay incertidumbre, pero yo soy un optimista inveterado. Al final las cosas siempre vuelven a su centro. La cosa se puede mover así, pero finalmente ensaya, mueve el péndulo del reloj, todo lo que tú quieras, y al final, ¿qué pasa? El péndulo se pone justo donde tiene que ponerse. Pero la base del péndulo podría ser entonces la convención. Yo creo que la convención va a ser importante, muy importante, y su capacidad o no, porque yo no creo, fíjate, que la convención produzca
un texto constitucional radical, a reemplazar una constitución de derecha por una constitución de izquierda. No veo ninguna posibilidad de que eso ocurra. 2/3 va a haber para cosas razonables, en términos de derechos sociales, de reformas políticas, etc. La pregunta respecto de la estabilidad es que es evidente que mantener el statu quo hoy día no genera estabilidad. Estamos en una situación inestable e incierta. Y por lo tanto, para pasar a un nivel de estabilidad superior, necesitamos cambios relevantes, importantes. Bueno, esa fue la respuesta de Boric. Primero, apoyo social mayoritario, no contra la gente, sino que con respaldo social mayoritario. Y 2, con respaldo político mayoritario. Ese punto no con un grupito que se escapa y hace lo que quiere. Entonces, yo digo, ¿quién da más estabilidad para el futuro inmediato? Un candidato que se va a poner contra la convención y que va a ser un candidato de anticipo del rechazo en el próximo plebiscito. Un candidato que no va a tener mayoría, ni siquiera potencial, no va a tener con quién construir mayoría, ni en la Cámara, ni en el Senado. Y un candidato que va a estar en pugna con las instituciones internacionales, incluida Naciones Unidas, como lo dijo. O un candidato que tiene un cierto radicalismo, pero tiene conciencia absoluta de que necesita mayoría para gobernar. Y para conseguirlo necesita conversar con la centroizquierda. Él no va a tener tampoco mayoría de ninguna manera, ni en la Cámara y menos todavía en el Senado. Tiene solo una opción: construir mayoría con la centroizquierda. Y por lo tanto, aun cuando no gane la centroizquierda la elección presidencial, va a ser el elemento clave de gobernabilidad. ¿Y tú crees que el equipo que le acompaña en este momento a Gabriel Boric es capaz de producir esa amalgama con el resto de partidos de centro y centro izquierda, centro derecha? Hablemos de centro, cuando están señalando que es una especie de como anarquista, de que hay que producir inestabilidad, en el fondo quememos para reconstruir. Ese tipo de equipos son los que van a ser capaces de llegar a esos acuerdos. Eso fue, porque van a tener que volver a a los políticos del pasado, que ustedes eran los de los acuerdos y por aquí por allá, pero al final sacan algo interesante. Ahora se quieren, no, oye, yo tengo la razón, tú no la tienes, y esta intolerancia es la que produce esta inestabilidad. ¿Y los cambios se producen en el fondo estilo anarquista o Boric va a tener que empezar a despejar y sacar a la gente que le está echando agua al bote? Bueno, hay pelotudos en todas partes. ¿Cierto? Yo puedo dar fe del emputecimiento del candidato en el día que iba a lanzar su programa que está destinado a bajar el vértigo y la incertidumbre, y le regalan esa cuña estúpida de Sebastián de Polo. Pero lo que te quiero decir es que, mira, el mérito que tiene Gabriel Boric, a quien yo he tenido la oportunidad de conocer durante ya casi 8 años en la Cámara, y por supuesto tenemos infinidad de diferencias, pero mucha diálogo y mucha cariño, porque tenemos un encuentro en el nivel del amor a la poesía y a la literatura, nos recomendamos libros, nos regalamos libros, en fin. Y yo lo que más he valorado, incluso me prologó un libro, una compilación de mis discursos en la Cámara, muy elogiosa. Y yo te puedo decir que de toda esa generación, Gabriel es probablemente el más consciente de la necesidad de entroncar con el pasado y de no sentirse como aquí venimos nosotros a construir Chile de nuevo. Y si hay alguien consciente de que Chile tiene que tener una continuidad y de que lo que ellos hacen es sobre los hombros de lo que hicieron sus predecesores, es Gabriel Boric.
A diferencia de otros, a diferencia de otros claramente que son refundacionales, que creen que aquí te las traigo Peter, llegamos nosotros, todos los otros, si no hicieron nada, y lo que hicieron fue traicionar los objetivos, en fin. Y yo creo que ese es el mérito de Gabriel, y por eso está donde está. Si no, probablemente no sería un candidato que está empinado en primero, disputando el primer lugar de las encuestas con Kast y con muy buena opción de ganar en segunda vuelta. Pero yo te lo digo derechamente, la segunda vuelta va a ser de infarto. Sí, y va a ganar solo, Gabriel Boric va a ganar solo si logra reducir el vértigo, si logra articular la voluntad de cambio que tienen los chilenos con la necesidad de certidumbre, seguridad, respuesta al orden, al descontrol migratorio, a la violencia, en fin. Si no lo logra, vamos a tener a Kast de presidente. Pepe, eso te iba a preguntar. Otro tipo de inestabilidad. Pero ese escenario es posible hoy día, porque muchos han planteado que no, si Kast mira, puede que pase a segunda vuelta, pero Kast tiene un techo, es muy poco probable que Kast se acerque al votante de centro. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Se puede efectivamente Kast ganar una segunda vuelta o no? Puede perfectamente ganar una segunda vuelta, porque mira, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas décadas? ¿Estamos a la peruana, Pepe? No tanto, porque finalmente nosotros tenemos procesos de primaria. En la peruana, hasta la semana previa, había 7 candidatos compitiendo para pasar a segunda vuelta, y al final gana uno que tenía un partido pequeñísimo. Aquí finalmente tú tienes candidatos, salvo Kast, pero al final va a estar toda la derecha detrás. Tú tienes un candidato de una coalición y tienes un candidato de otra coalición. Allá casi todos eran como Parisi. O sea, había 7 Parisis. No uno solo. Claro que todos hacían campaña desde el territorio nacional. No lo queríamos decir. Oye, no lo quise decir yo. Y tenían pagada su prebenda familiares, ¿no? Exactamente. No, pero ¿en qué estábamos? En Kast, te preguntaba por Kast, la probabilidad real, digamos. Yo derechamente creo que es perfectamente posible. ¿Sabes por qué? Porque en las últimas décadas lo que ha pasado, primero es que el piso de los partidos se ha desfondado. Nadie tiene una votación piso garantizada. Claro. Y uno decía, no, la DC nunca va a bajar del 20%. Bueno, ahora, no, la DC nunca va a bajar del 10%. Bueno, y así vamos para abajo. Y luego, si tú no tienes piso garantizado, es porque tampoco tienes techo garantizado. Todos decían hace poco, no, Kast hasta el 15%. Después de eso, jamás. Bueno, ya superó el 15%, el primer techo que le decían, y viene el segundo, y viene el tercero. Fíjate tú que en la academia del domingo le preguntan a los encuestados cuál es tu segunda opción. Si es que no está tu candidato, ¿por quién votarías? Y sabes tú que la mitad de lo poco que le queda a Sichel pone como segunda opción a Kast. Por lo tanto, lo que va a pasar en la última recta es que Sichel va a seguir bajando y Kast va a seguir subiendo. Kast va a llegar, mira, difícil que no esté en 30 o más % en la primera vuelta. Ese es mi pronóstico. Mira, porque yo creo que Sichel va a estar debajo del 10%, viene en caída libre. Sichel, no hay vuelta ya. Sichel quiso, mira, como dicen en el campo, Sichel quiso chicha y chancho. Sichel tenía la duda. Sichel tuvo la duda al comienzo de levanto una candidatura independiente de centro o me meto en la primaria de derecha. Y él decidió meterse en la primaria de derecha. La ganó, pero quiso seguir siendo una candidatura independiente de centro. Y cuando se toma chicha y se come chancho, te da diarrea, pues. Sí, y eso es lo que le pasó. No, y grave la diarrea en realidad. No fue al final ni uno ni lo otro. Claro. Y entonces se produce el vaciamiento. Y yo creo que, ¿sabes qué? Va a ganar el que tenga respuestas creíbles
para los principales problemas de los chilenos. ¿Y por qué Kast ha crecido? Porque se han puesto por delante en los últimos meses los problemas frente a los cuales él tiene respuestas simples, fáciles de comunicar. Siempre es más fácil comunicar respuestas simples a problemas complejos. Una zanja para el descontrol migratorio, en fin, pero mira, a la larga da que hablar. Entre los principales problemas de Chile, la inseguridad y la violencia, el crecimiento económico y el desempleo, y el descontrol migratorio. Correcto. Que son temas respecto de los cuales él aparece con respuestas más creíbles y más populares. Y yo creo que por eso se ha instalado en primer lugar, y yo creo que si nosotros, hablo por mí, no por ustedes, desde la oposición no tenemos respuestas claras y razonables que garanticen crecimiento y empleo, que encaren derechamente el problema de inseguridad y de violencia y el descontrol migratorio, perfectamente nos pueden ganar la elección. Así es, estamos conversando con Pepe Out y ya estamos al final. Al final, Pepe, antes que nos vayamos y agradecerte que hayas estado con nosotros en esta tarde, la democracia, yo tengo entendido que se sustenta a través de los partidos políticos. ¿Se sustenta una democracia con tantos independientes? En los cuales te incluyo. Yo creo que la crisis principal es la crisis de legitimidad de las instituciones políticas. Porque cuando desaparecen los partidos, finalmente termina desapareciendo la democracia. Después de la desaparición de los partidos, vino Chávez en Venezuela y luego el autoritarismo actual. Lo mismo en Nicaragua, mira, y el sistema político normalmente se destruye por corrupción y fragmentación. Exacto. Y yo te digo, nosotros estamos en este minuto en un momento de reestructuración de la política chilena. Y tiene que reestructurarse. Yo creo que los partidos de mañana van a ser distintos y distintas estructuraciones políticas que los partidos de hoy. Porque piensa tú, los partidos están ordenados como tales en función de algo que ocurrió hace 50 años. Solo dos referencias, al 73 y al 88. Correcto. Y resulta que entre el 88 y hoy, 98, 2008, 2018, 2021, han pasado 33 años. La edad de Cristo, imagínate. 33 años. Y yo creo que lo que viene es la reestructuración de partidos de cara a los desafíos de mañana, no a los desafíos de ayer. Y eso va a suponer, yo imagino, yo que renuncié al PPD hace ya 5 para 6 años, 2015, 30 de abril del 2015. Y fuiste uno de los fundadores de este partido instrumental, ¿no? Fechas que uno recuerda. Sí. Yo imagino una centroizquierda, una socialdemocracia moderna, definida por los desafíos de hoy, que va a reunir parte de los que estaban ayer y los que están hoy. Yo creo que eso va a pasar. Si gana Gabriel Boric o si gana José Antonio Kast, se van a reestructurar tanto la derecha como la izquierda y centroizquierda. Pepe, danos tú la primicia entonces. Tú ya no vas a la reelección. No, pero eso ya no es una primicia. No. Ahora viene la pregunta. No vas a la reelección porque te vas a dedicar a formar un partido político, a dar la base, la fundamentación y echar a andar todo este equipo que en alguna vez tuvo el PPD en sus inicios. No. ¿Cuál es tu futuro ahora? Porque tú has sido... por tanto 30, 40 años, un político influyente, muy
muy prudente en todos tus análisis, que si bien es cierto lo dices en determinado momento con simpleza, pero también con mucha fuerza. ¿Para dónde va Pepe Out mañana, después de noviembre? Lo único que tengo descartado, por razones obvias, es ser el 9 de Colo-Colo que soñé ser cuando era seleccionado del internado Barros Arana, y Arturo Jauregui me da los pases. No, yo si tú quieres, tengo conciencia absoluta de que hay que pasar el bastón. Yo creo que el problema de nuestra generación, y sobre todo de la generación mayor que yo, es su incapacidad para pasar el bastón a tiempo. Y yo fui impulsor del límite de la reelección. Incluso yo, cuando publiqué un libro compilatorio de mis discursos, justo el año antes del estallido, en enero 2019, enero 2019, en el prólogo y en la contratapa, yo me comprometía a no ir a la reelección, aun cuando la ley que había impulsado no fuera aprobada por el Senado. Felizmente hicimos la presión suficiente y vino el estallido y los senadores se asustaron y finalmente aprobaron la ley. Pero yo creo que cada generación tiene su momento, y para liderar ese proceso se necesitan nuevos liderazgos. Yo, por supuesto, podrá aportar como sabio, como viejo sabio podrá aportar, ¿no es cierto? Porque obviamente que las nuevas generaciones van a producir cambios, pero nunca está de más un sabio consejo de alguien que está... No, por supuesto, y yo, decir, ¿a quién me voy a dedicar? Va a estar presente en eso, ¿no? Tú me vas a ver con algún programa de radio propio, me vas a ver publicando libros, seguramente voy a reabrir mi consultora de asesoría estratégica, y voy a seguir participando, por supuesto. Pepe Out, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, y que tengas la mejor de las suertes, y ya nos dices algo de clave, sobre todo cuando seas consultor. Vamos a seguir conversando contigo. Gracias. Ya pues, gracias. Muy bien. Chao, gracias, nos vemos. Chao. Bien. Así es, estuvimos conversando con Pepe Out, una entrevista, pero una conversación realmente... Se hace corta el tiempo, además. Se hace corta, pero cortísima. Sí, pero tiene una visión de futuro que se la compró. Nos quedaron hartas preguntas en el tintero, sí. No, de todas maneras. Vamos a tener que irnos, lamentablemente. Estamos pasados. Ahora viene, ya nos está esperando ahí. Nos está esperando, profe. Ya vamos. ¿Ya? Hoy día tiene sabios consejos, ¿no? ¿Qué pasa con tu mascota? ¿Qué pasa cuando la mascota necesita hacer sus necesidades también en un viaje largo? ¿Cómo la colocas y la llevas en un vehículo? ¿Qué es lo que te pide la ley y qué es lo que se debe hacer para protegerla? Bueno, ahora no te vayas, quédate con nosotros. Nosotros sí tenemos que irnos. No amarro más cachupín a la parrilla. Tenemos que irnos y decirles gracias por la compañía, y también agradecer la compañía de nuestros amigos de Motorbell que están ahí en Argomedo 732. Sí, señor. Alfa Omega Center está justo en la mitad entre Maquena y Ramírez. Bulnes 669. En la mitad, con su kit ferretero. Y tienes que llamar para ir a Del Piero Restaurant. Así es, al 642-256767. Tuviste que mirarlo. Oye, un abrazo grandote, que estén todos bien, que tengan una buena tarde-noche. Les anunciamos que para mañana pareciera ser que va a haber chubascos, va a estar inestable el tiempo en el día de mañana, pero es parte de la magia del sur. Sí, dicen que iban a caer rayos y truenos, comentaba Carlitos al inicio. Rayos, sí. Vamos a ver. Hace rato no hay una tormenta de esas que habían antes, así como fuertes. ¿Cómo? No me hagas el don. Ya, nos vamos. Chao. La tarde ya terminó, y ya que te informamos y contamos qué está pasando y conversamos sobre lo que a todos nos interesa, es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos invitados. Esto fue Punto de Encuentro. Síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia.